18 horas con 45 minutos, el sol está queriendo irse, estamos en la montaña de Auquisamaña, piedra, papel y tinta, en la grata compañía de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Vamos hoy a plantear este tema que les anunciaba. Creemos que va de la mano de la pandemia, es obviamente previo a la pandemia, pero me da la sensación de que la pandemia ha agudizado el gran problema, el dolor de la violencia dentro de nuestras casas, la violencia doméstica, pero también en el trabajo, también en las calles. A ver, hablemos de la violencia contra la mujer y vamos a cruzarla con el eje pandemia. Obviamente mi invitada tiene que ser Mónica Novillo, es parte de la Coordinadora de la Mujer. Gracias, Mónica, por llegar hasta acá. Además, es un gusto tenerte en persona acá. Gracias por tu tiempo y por el trabajo en la Coordinadora. Bueno, muchas gracias por la invitación y efectivamente creo que la problemática de la violencia, efectivamente, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, se ha visto desnudada porque no ha tenido la atención ni la respuesta del Estado para acompañar en periodo de pandemia. Y nosotros que ahora estamos todavía en periodo de pandemia tenemos que tomar algunas previsiones. Estado ya es una primera página que marcamos en este diálogo. A tu lado, Mónica, está Lourdes Montero, amiga columnista del periódico La Razón, amiga de esta empresa, economista, comunicadora, feminista, involucrada y pendiente de estos temas, así que tenías que estar también acá. Gracias, Lourdes, por el tiempo. Muchas gracias, Claudia. Un gusto estar siempre en La Razón. Bueno, Mónica ya ha dejado sobre la mesa un primer elemento. Tengo dos cifras, con esto vamos a comenzar. En el 2020 hemos tenido un promedio de 84 denuncias por violencia familiar o doméstica. Tenemos una cifra global de 30.824 casos. Mi fuente, obviamente, es La Razón papel de estos últimos días. Sobre la base de estas cifras, obviamente hay que hablar de un sistema patriarcal, pero ya en lo concreto, Mónica nos pone sobre la mesa la carta del Estado. ¿Qué puede hacer el Estado? El Estado cumple un rol fundamental porque es quien rige la política pública para resolver ciertas problemáticas. Y en el caso de la violencia contra las mujeres, la Ley 348, la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que es probablemente el inicio de la política pública en una segunda generación de leyes y normas que van contra la violencia, que luchan contra la violencia, manda que el Estado debe desarrollar una serie de políticas y medidas para, en un ámbito, prevenir, atender los casos de violencia, asegurar el acceso a la justicia a las víctimas o a sus familiares en los casos de feminicidio y también rehabilitar a los agresores para resolver las actitudes violentas. Entonces, desde la Coordinadora de la Mujer, ¿hay ya tejido con el Estado como para impulsar todo esto que nos estás recordando, Mónica? Sí, no solamente desde la Coordinadora de la Mujer, creo que hay unos esfuerzos colectivos con otras organizaciones también y hemos estado atentas, digamos, a los llamados que ha hecho el Estado en este último tiempo, por ejemplo, para hacer llegar nuestras propuestas en relación a violencia. Ha abierto un periodo, el Estado, el Ministerio de Justicia lanzó justamente, ya ha anunciado que están preparando una modificación a la Ley 348. Esa es una forma de resolver la violencia. Seguramente vamos a ir cubriendo algunos vacíos que habían en términos legales. Sin embargo, hay otras tareas que no necesariamente vienen por el Estado o que vienen por vía el Estado rigiendo la política pública, pero que invita también a otros actores, los medios de comunicación, las instituciones privadas como la Coordinadora de la Mujer, el empresariado privado y otras organizaciones que pueden jugar un rol muy activo en la lucha contra la violencia. Está la violencia contra la mujer, el eje de la pandemia, el papel que tiene el Estado, el papel que juegan otras instancias de la sociedad, medios de comunicación, pero no solamente medios de comunicación, y luego la posibilidad de compararnos con otros países. De todo esto, ¿cómo jerarquizas, Lourdes, para mirar esto, mirarlo para comprenderlo, pero sobre todo mirar para cambiarlo y transformarlo? Gracias.
La pandemia creo que ha sido un momento donde se ha revelado en toda su crudeza la violencia contra las mujeres, ¿no? Cuando tú hablas de violencia física o feminicidio, es como mirar la punta de un iceberg mucho más grande, ¿no? Y usualmente el iceberg, la parte mayor está debajo del mar, y entonces vemos solamente una pequeña punta, que son 113 casos de mujeres asesinadas, feminicidios, y al año, y cerca de 40,000 denuncias de violencia doméstica, que son las que llegan, las que se atreven a denunciar. Pero el iceberg dentro del mar es mucho más grande. Y en tiempos de pandemia yo quisiera hablar de algunas facetas de ese iceberg que a veces no se abordan. Uno primero fundamental es el agotamiento físico y emocional de las mujeres por el incremento del trabajo dentro de los hogares, del trabajo fuera de los hogares, y entonces nosotros hablamos siempre de una doble, triple jornada de las mujeres, ¿no? Los colegios ya no tienen a los niños, las mamás se han convertido en educadoras, tienen que estar con sus pequeños en la casa, no reciben ayuda, tienen que estar atendiendo como pueden la generación de ingresos, porque tienen que seguir generando ingresos, y también seguramente tienen que atender su actividad política, organizativa, ¿no? A eso nosotros le llamamos economía del cuidado, porque las mujeres despliegan una serie de actividades para cuidar la vida. Ese es un tema que muchas veces no lo hablamos, lo invisibilizamos, y que genera este cansancio y agotamiento estructural de las mujeres. Otro que no se ha hablado en términos de pandemia. Antes de pasar ese otro, Lourdes, cuando hablamos de cuidado, yo lo entiendo en un tiempo pre-pandemia, el cuidado de, como siempre, ¿no es cierto?, en nuestras sociedades contemporáneas, el cuidado de los niños, preparar la comida para el marido también, o la pareja, o el padre, etcétera. Pero ahora en pandemia, me imagino que eso se intensifica, porque sobre ese cuidado del que ya habían hablado, estoy pensando en una publicación específica que se presentó en Oxfam hace un par de años, estoy pensando en una intensificación de este cuidado, porque ahora no solamente es el tradicional cuidado, ¿no es cierto?, de los niños, la atención al marido, la cocina, el suegro, el gato, el perro, el ratón, sino que también ahora, por la pandemia, el cuidado de las personas que están en el hogar, etcétera, o familiares, también recae en las mujeres. Esencialmente en las mujeres, ¿no? Y además la cantidad de enfermos que no están llegando al sistema de salud seguramente están teniendo a las mujeres como sus principales cuidadoras. Es decir, el trabajo del cuidado, bajo varias encuestas que hemos realizado en el uso del tiempo de las familias, se intensifica mucho en este tiempo de pandemia. Y un tercero que nadie lo aborda tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Los métodos anticonceptivos no han estado al alcance de las mujeres. Hemos tenido casi 3 veces más de partos en la casa. ¿Por qué? Porque no había plata y no había acceso a salir. Y muchas veces, y eso lo hemos investigado mucho en, digamos, los momentos de estrés, hay mucha más demanda de las familias de tener relaciones sexuales, y hay muchos más embarazos no deseados. Claro. Pero sobre todo en este momento se ha incrementado la cantidad de mujeres que han tenido partos en el hogar, porque no tenían posibilidades de llegar a los hospitales, o porque tenían tanto miedo de llegar a los hospitales que no iban y no hacían como su rutina, que ya estábamos avanzando significativamente en que las mujeres acudieran a hacer sus controles prenatales y postnatales, y ahora eso también ha entrado en crisis. Entonces, Mónica, la pandemia en estos asuntos de los que nos estamos preocupando, y ustedes ocupándose de manera más directa, ¿es todo retroceso con la pandemia? Sí, lamentablemente sí. A veces tratamos de ver la capacidad de resiliencia que tienen las mujeres para responder a periodos particularmente críticos, como ha sido el de la pandemia. Sin embargo, esta es una visión bastante optimista, ¿no? Hemos visto cómo
Además de los temas que ha señalado Lourdes, por ejemplo, ha habido una cantidad de despidos masivos, sobre todo de mujeres, que están vinculadas con algunos servicios gastronómicos, por ejemplo, servicios como la hotelería y demás. Entonces, también ha tenido un impacto directo en el empleo de las mujeres y su capacidad de generar recursos. Pero esto porque son rubros en los que había más mujeres y no porque hay una discriminación, digamos, si una empresa le toca despedir, voy a despedir más mujeres, ¿qué? ¿Hay eso también? ¿O se despide más mujeres porque los rubros golpeados tienen más empleadas mujeres? Tiene que ver con esto, con el empleo, digamos también la segmentación la segmentación del mercado laboral y que los sectores que han desempleado más rápido y han despedido más cantidad de gente tienen que ver con esto. Pero adicionalmente también hay grupos y sectores que son mayoritariamente femeninos que han quedado en desempleo. Por ejemplo, el trabajo asalariado del hogar. La cantidad de denuncias que se han presentado durante el periodo de la cuarentena rígida en relación a despidos, bueno, pueden haber sido justificados o no, pero en algunos casos en las peores condiciones, sin cubrir los beneficios de las trabajadoras del hogar, etc. Y esto lo hemos visto durante el periodo de la cuarentena y se anuncia o se espera que todavía haya una cadena de despidos, ¿no? Entonces esto va a ser preocupante porque además esto tiene implicancia también directa en el empobrecimiento de las mujeres. Hogares que van a quedar en pobreza, un incremento de la cantidad de pobres en el país, que seguramente va a requerir una respuesta rápida del Estado para acompañar estos procesos y que el impacto no sea tan fuerte. Cuando escuchaba a Lourdes, yo sentía también que las mujeres, la gran parte de las mujeres que están quedándose en casa, teniendo un empleo y encargarse de trabajar o buscar un nuevo empleo y buscar recursos, atender al hogar, está el marido en casa y a veces en algún momento pues una gran luna de miel y en otros momentos tienes al agresor dentro de la casa. Puede generar también una tensión. Cuando escuchaba a Lourdes yo me imaginaba que hay como una crispación, ¿no?, en el hogar, más la presencia masculina que también está sufriendo esta tensión porque la pandemia ha llegado con eso, ¿no?, con enojo, con tensión, con preocupación, con tristeza, con dolor, con hartazgo también dentro del hogar. Me imagino que esto también afecta, ¿no?, tanto en la naturaleza masculina como femenina, ¿no? Me imagino que es un ingrediente más. Sí, esto tiene que ver justamente con las tensiones que se puedan producir, ¿no? Que cualquier relación de pareja, en la familia, toda relación seguramente va a generar tensiones. El asunto es que esas tensiones en sociedades como las nuestras, donde se tolera la violencia o se asume que la violencia es un proceso natural de las relaciones para gestionar las tensiones y los conflictos, entonces esto deriva en situaciones de violencia. Eso es lo que a lo que hay que apuntar, es decir, cómo transformamos una cultura, una sociedad que tolera la violencia como algo natural y la transformamos para construir otras formas de gestionar los conflictos y las tensiones en nuestros hogares. Una cifra arrastra a otra. Está la cifra de las mujeres que han sido violentadas, ¿no?, que han sido agredidas físicamente, psicológicamente. Hay muchas formas de agredir, económicamente también se puede agredir de muchas maneras, pero esta cifra está acompañada, lo sabemos, pero no siempre lo mencionamos, de la violencia contra niños y niñas. Entonces hay un círculo ahí que es muy preocupante, donde, qué sé yo, me imagino un escenario en una casa, en un hogar pobre, donde, claro, el marido está preocupado o está enojado y se emborracha y pelea con la mujer y la agrede y provoca y la pega, y la mujer también genera un enojo y como no le puede contestar al marido por un tema de fuerza física finalmente, ¿no es cierto?, porque no se va a enfrentar al marido borracho, pongamos esto en un caso, entonces también puede volcar violencia contra los niños.
Y voy más, y el niño se da la vuelta y pega al perro y patea al perro también, o al gato, ¿no es cierto? Hay una espiral de violencia ahí y va encadenada con otras cifras, ¿no? Que tiene que ver con los infanticidios. Y en los infanticidios tenemos a padres que asesinan a sus hijos y a madres también, ¿no? Sí, Claudia, además yo siempre ejemplifico que Bolivia es un país bien particular, porque es un país con índices de inseguridad ciudadana bastante bajos en la región. Somos un país seguro, somos un país donde no hay proporcionalmente la cantidad de asesinatos, robos, crímenes. En lo público, ¿no? En el mundo público, pero somos uno de los países más violentos contra las mujeres. ¿Por qué? Incluso algunas investigadoras de la región querían venir a hacer entrevistas porque decían, es el único país donde hay más mujeres asesinadas por feminicidio que hombres asesinados en la calle, ¿no? Entonces, hay un fenómeno social muy particular en términos de podemos ser tranquilos en la calle, pero dentro de nuestra casa somos tremendamente violentos, ¿no? Como tú decías, en cascada, con nuestras compañeras, nuestras esposas, nuestras parejas y también con nuestra familia, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tiene que ver con varios factores de tolerancia, como decía Mónica, de la violencia. Y es una violencia disciplinadora. Nosotros en Bolivia creemos que el padre o el hombre debe poder disciplinar a los miembros de la familia. Y la disciplina es con violencia, ¿no? Entonces, repensar todo esto, los roles de género, los estereotipos y todo eso, tiene que ver con una deconstrucción densa de las expectativas sociales sobre hombres y mujeres. Entonces, tenemos que trabajar todo eso, tenemos que llevar a conversaciones en las familias, en los colegios, en las universidades, porque esto no se va a resolver en un juzgado, en la policía y en la cárcel. Se tiene que resolver en la sociedad, en el conjunto de la sociedad, ¿no? Tenemos que comenzar a conversar y hablar abiertamente de qué expectativas tiene un hombre sobre una mujer y qué expectativas tiene una mujer sobre un hombre. Porque cuando esas expectativas no coinciden, es cuando viene el hecho de violencia, ¿no? Y los hombres feminicidas efectivamente no creen que le están haciendo daño a esa mujer. Creen que lo hacen todo por amor. Hay ahí un discurso, una narrativa terriblemente dañina socialmente, ¿no? Cuando creen que pueden hacerse cargo de la vida de las mujeres, disciplinarlas porque ellos saben qué es lo mejor para ellas y llegar incluso a asesinarlas si es que no logran ese disciplinamiento. Me llama la atención estas cifras comparativamente, esto que nos dice Lourdes, Mónica, de que estamos en un vergonzoso puesto, yo me imagino en el continente y por supuesto en el mundo también, de agresión y de feminicidios. ¿Cuáles son las explicaciones? Yo me imagino que han ido leyendo, han ido investigando. ¿Podemos sacar ya algo en limpio que nos ayude a comprender y por lo tanto a sanar, que vaya más allá de es que los bolivianos son machistas, es que las mamás también son machistas, es que nuestros abuelos, es que, ¿no? Debe haber algo más allá. ¿Han podido ver, tejer más fino en la comprensión de por qué estamos en estas cifras? Bueno, solamente para sumar a las tristes cifras, sí somos el segundo país de América Latina con las tasas más altas de feminicidio y somos también de los primeros países que están con las tasas más altas de violencia sexual contra niñas y adolescentes y mujeres. Y esto, lamentablemente, entre el 65 y 70% los agresores son integrantes del entorno familiar. Entonces esto todavía, creo yo, es ilustrativo de la problemática de la violencia como una problemática estructural que hay que abordar desde diferentes aristas. Ahora, pueden haber varias explicaciones. Alguna vez también en los encuentros que tenemos con
con compañeras del movimiento feminista a nivel regional, nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo puede ser que Bolivia sea el tercer país del mundo con niveles de participación más altas de mujeres en las cámaras legislativas? Estamos en el mundo, está Ruanda, Cuba, Bolivia. Y esto es una aparente contradicción, es un país que... Es una paradoja. Exactamente. Entonces, creo yo, bueno, en las discusiones que tenemos, es que en la medida en que vamos removiendo ciertas estructuras de la sociedad, también la sociedad, que es básicamente patriarcal, tiende a reaccionar de manera violenta para poner todo en su sitio. Y entonces surge la violencia para decirnos que las mujeres no tienen que estar en espacios políticos y tenemos altos índices de violencia política, violencia y acoso político, como para recordar que las mujeres no deben estar en ese espacio. En la medida en también que las mujeres empiezan a cobrar relevancia, participar más en los espacios educativos y demás, vemos que aparecen otras expresiones de violencia. Por ejemplo, una cosa que no es reciente, que aparece recientemente como un fenómeno, es la violencia contra las jóvenes en relaciones de noviazgo. Entonces van apareciendo nuevas formas de violencia en la medida en que las mujeres se van ubicando también en diferentes espacios. Y parte de las explicaciones también tienen que ver con estos imaginarios y los patrones socioculturales que sostienen la violencia contra las mujeres como un método de disciplinamiento y domesticación. Son palabras súper fuertes porque en realidad es como nos están enseñando lo que tenemos que hacer. Y vemos como de manera reiterada, inclusive en los medios de comunicación, cuando uno va mirando los titulares de los casos de violencia que aparecen en los medios en general, vas a ver cómo podrías hacer una guía de comportamiento de que si no quieres que te peguen, las cosas que no debes hacer. Entonces no debes salir borracha, no debes vestirte con faldas cortas, no te debes exhibir, no debes ir a los lugares públicos, no tienes que andar a altas horas de la noche. Empieza a cuestionarse el hecho o las acciones de las mujeres y no el hecho violento contra las mujeres. Entonces, tenemos que ir viendo cómo podemos contribuir. Y yo, que soy comunicadora social, ando mirando siempre los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación contribuyen a reforzar todos estos valores que finalmente sostienen y soportan la violencia contra las mujeres. Que puede tener hasta una simple descripción. Estoy recordando noticias ligadas a esto. Asesinó a su novia en tales condiciones después de haber abandonado la fiesta donde compartían bebidas alcohólicas. Se está refiriendo más o menos a esto, ¿no? A ese tipo de cosas. Entonces, si miras los titulares, puedes tener una guía de comportamiento de lo ¿Y algún que titular, debe hacer, por ejemplo, para...? Ahorita no se me ocurre ninguno, pero justamente mi tesis de grado fue de este tema, pero por ejemplo los justificativos que hay, ¿no? Borracho o enloquecido por celos asesina a su esposa. Por borracho, es decir, ni siquiera es la borrachera la que está justificada para asesinarla o para golpearla. Por eso también fuentes policiales hablaban, ahora ya no, en la medida en que se van socializando las leyes actuales, pero en su momento yo he escuchado muchas autoridades policiales decir caso pasional, ¿no? Crimen pasional. Crimen pasional. Y esa figura ha salido ya de nuestro marco pero normativo, luego los policías continúan con esto. Las utilizan, ¿no? Porque sí, creo que hay mucho que entender de una sociedad cuando tú quieres ver por qué es tan violenta con las mujeres, ¿no? Y hay muchas hipótesis. La hipótesis también que manejamos, que yo siempre defiendo, es que Bolivia ha vivido una modernización muy acelerada, ¿no? En los últimos 10, 20 años ha cambiado muchísimo toda la estructura política y social en Bolivia. Las mujeres hemos entrado masivamente al mercado de trabajo, hemos entrado al campo político y hay como un desajuste de las expectativas de hombres y mujeres, ¿no? Es como que las mujeres... Y lo decía una compañera, nos hemos creído que teníamos derecho para buscar nuestra felicidad.
y salimos a la calle, vamos a trabajar, ¿no? Estudiamos más, nos preparamos más, pero nuestros compañeros varones no han tenido esa misma idea y sus expectativas siguen siendo quédate en casa, cría a mis hijos, ¿no? Incluso varias encuestas que hemos hecho, fíjate, es muy interesante esto. Ellos dicen, ya, es aceptable que una mujer trabaje porque ya contribuye al hogar, está bien. Es aceptable que vaya a la política, todo. Pero cuando tú hablas de la salud sexual y reproductiva, la posibilidad de uso de anticonceptivos, incluso del aborto, son tremendamente conservadores. Es decir, no, eso ya es libertinaje. ¿Cómo pues la mujer va a tener derecho a su cuerpo? O sea, es como la última frontera que los hombres no pueden aceptar. Y ahí hay toda una parafernalia en torno a los celos. Pero ¿qué hay detrás de los celos? Hay el sentido de que tú posees a esa mujer. Esa mujer es tuya, es su cuerpo el que tienes que controlar. Entonces, yo creo que todo eso tenemos que discutirlo, sobre todo con los hombres. ¿Cómo ellos están viviendo esta acelerada incorporación de las mujeres a todos los espacios? Lo sienten con mucho recelo. Y deben generar mucho estrés también. Y los pone contra, digamos, la posibilidad de, si puedo disciplinar y golpear a una mujer, lo voy a hacer en mi casa. Hacemos una pausa, Lourdes, Mónica, y enseguida volvemos. Vamos a hablar, quiero hablar del aborto, de este paso que se ha dado en Argentina, de pronto alguna posibilidad de poder retomar este impulso en otros países latinoamericanos de tecnología y otra vez ir a la madre del cordero. ¿Por qué? Porque Bolivia tiene estas cifras. Aguárdenos, ya volvemos. Usted tiene la razón. Extra, para personas extraordinarias como tú. Usted tiene la razón.
estar con nosotros. Estoy junto a Mónica Novillo de la Coordinadora de la Mujer, junto a Lourdes Montero, columnista de La Razón, economista, comunicadora, las dos feministas, y hoy queremos entender un poquito más para transformar violencia contra la mujer, y yo siempre engancho, y contra los niños y niñas también, es una cadena de violencia. Voy a insistir una vez más. Si yo fuera sueca y les digo, ¿por qué, chicas, en su país hay esta cifra tan alarmante, ¿por qué los bolivianos son así, las y los? ¿Por qué? Bueno, yo creo que nuestro país, como muchas sociedades todavía, en nuestra sociedad persisten una serie de patrones de comportamiento, patrones sociales, valores que no han acompañado probablemente los cambios que hemos ido impulsando en diferentes ámbitos. Y esto, voy a poner un ejemplo muy claro. Hemos avanzado como ningún país, más bien justamente nuestra legislación está siendo analizada para impulsar procesos que permitan que las mujeres estén en paridad en otros espacios. Y la propia generación de iniciativas como la paridad horizontal, la paridad vertical, son definiciones que nacen justamente a partir de los ejercicios que estamos haciendo en Bolivia. Y sin embargo, vemos cómo cada elección tenemos que vigilar estrictamente a los partidos políticos para que cumplan con la paridad. Sí, ¿qué significa? Que no se han logrado transformar la cultura y los patrones de comportamiento al interior de los partidos políticos. Siguen siendo estructuras verticales, machistas, poco democráticas, excluyentes de las mujeres y de otras diversidades. Entonces, al final, lo que estamos viendo en cada elección son las resistencias que tiene la estructura partidaria, las dirigencias para la inclusión de las mujeres. Y las mujeres al interior de los partidos tienen que hacer una serie de esfuerzos para asegurar que sus puestos en las listas se queden como se han planteado. Y nosotras de afuera, digamos, también vigilando para que las organizaciones no hagan el quite, porque también es esto, que buscan la forma de eludir el cumplimiento de la paridad, aunque eso sea obligatorio. Entonces tenemos estas paradojas en las cuales nos estamos moviendo, y creo que coincido con Lourdes en que en muchos sentidos hemos avanzado en marco normativo, pero no hemos logrado transformar los imaginarios colectivos que están sosteniendo una sociedad machista, patriarcal. Entonces, ¿qué hacemos para cambiar? Creo que ahí están las respuestas para empezar a acelerar algunos cambios. Acabamos de terminar, Claudia, una encuesta sobre los jóvenes, porque queríamos saber cómo estaba cambiando el pensamiento de los adultos, porque pareciera ser que cuando hablamos de violencia es papá, mamá que tiene hijitos, ¿no? Y la mujer que depende económicamente del padre. Decíamos, estos imaginarios sociales de desigualdad o de jerarquía, donde el hombre tiene una jerarquía superior sobre la mujer, ¿cómo se están transformando o transitando hacia los jóvenes? Y lastimosamente, más del 40%, casi un 50% de jóvenes son tanto o más conservadores en las relaciones de pareja y en su posicionamiento sobre la violencia que incluso sus abuelos. Collas, cambas, en el campo, en la ciudad, cambas, de élite, alteños, pobres. La encuesta cubre 7 ciudades, todas el eje central y algunas ciudades intermedias. No hemos llegado al ámbito rural porque seguramente ahí hay otra visión distinta, pero queríamos hacer esta mirada crítica de esta mentalidad joven, ¿no? Y los jóvenes con los que trabajamos decidieron hacer una investigación para entender mejor esto. ¿Por qué los jóvenes están tan conservadores en sus ideas y creencias? Y ellos nos hicieron un excelente levantamiento sobre cómo se construye el amor romántico entre los jóvenes. Cómo el amor romántico llega a ser la ideología que hace que las jóvenes chicas soporten cualquier cosa de los jóvenes. Porque es como si las chicas tuvieran como principal función en la vida hacer una pareja y tener una familia. Entonces ahí hay una construcción social idealizada de lo que es el amor.
y de lo que tienes que tolerar o soportar a tu familia, en realidad soportar como la expectativa de tu familia, tu madre, tu suegra, ¿no? Que te dicen cómo tienes que comportarte para merecer el amor, ¿no? Y ahí ellos hicieron toda una exposición sobre la industria cultural, las telenovelas, la música, ¿no? La literatura. La literatura, el cine, y cómo nos predisponen a las mujeres para vivir ese amor romántico, como el horizonte de nuestra construcción social. Y luego la maternidad como el destino para esa construcción social de la felicidad. Es interesante esto del amor romántico. Yo leía en un artículo hace poco, cuyo autor no recuerdo, porque yo creo que ya tengo tics de abuela, no me acuerdo, lo leí hace un par de días sobre el amor romántico. Es no relativa, históricamente reciente. Esta idea de amor romántico, de casarse por amor, de hecho el matrimonio como tal, donde los ejes, por supuesto, religiosos, en la construcción de estas últimas sociedades, viene acompañado de este nuevo ingrediente. Pero antes del amor romántico, ¿no es cierto?, cuando te casas, bueno, porque por el terreno, mejor, ¿no?, te unías con el hijo del no sé qué y la dote, todas estas cosas que de pronto han derivado en este amor romántico tal cual lo conocemos hoy. Antes también implicaba un ejercicio de dominación del varón sobre la mujer, porque si no era por amor, era porque, bueno, ella es la que me va a dar los hijos, entonces, bueno, con ella, o las de afuera, más bien en otras sociedades, ¿no es cierto? Hay que ver qué estaba pasando en Grecia en determinado momento, y realmente la ausencia del amor romántico tampoco implica que no habían relaciones de dominación. Las había antes vía otro tipo de estructuras, ¿no es cierto? O sea, porque hay que tener hijos, por las propiedades, yo no sé, hay una serie de otros elementos que vinculaban a varones y mujeres esencialmente en la reproducción, en el punto de la reproducción. Y luego, con esto del amor romántico, viene esta otra manera de dominación, que es de la que tú estás hablando, Lourdes. Y esto, obviamente, se transforma, y por eso, Mónica, quería tocar la tecnología, porque la tecnología también hoy, esta tecnología que se supone que nos libera, ¿no es cierto?, que en verdad no nos libera, porque estamos ahí, tin, 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 con el WhatsApp, con el correo, con las redes, el teléfono, no libera si no la controlamos. Y en el caso de las parejas, a mí se me ocurre que puede ser tremendamente abusiva, controladora, ¿no? ¿Dónde estás antes? Bueno, he ido, ¿no? Y te cuento, y créeme o no me creas, mándame foto. Mándame tu ubicación. Mándame tu ubicación, mándame foto, con quién estás. Entonces, ya no hay cómo, para quien entra, mujer, por supuesto, en esta espiral de la violencia y del control, no hay cómo zafarse, ¿no? Tenemos que recordar que cualquier tecnología de comunicación es una mediación en las relaciones sociales. Entonces, si estamos hablando de relaciones violentas, no importa con qué medio te comuniques, van a reproducir esta relación violenta, esta relación de control que se pueda dar. Entonces, ahora lo que estamos viendo es cómo en los jóvenes también se utilizan las tecnologías, los teléfonos, etcétera, justamente como una herramienta de control. Totalmente. Y de abuso, perdón, porque también está, grabo la relación sexual o te tomo las fotos desnuda y luego te hago tronar con eso. Esto es una moneda. Y esta es una forma, bueno, que estamos viendo además, porque y en diferentes ámbitos. Esto, digamos, en las relaciones de pareja con los jóvenes, las chicas saben del riesgo, a pesar de ello, están permitiendo que se las filme, que se registren imágenes de ellas desnudas, o que les piden mandar una foto de tal parte, qué sé yo. Hay una cantidad de formas de control, porque son formas de control, te están probando permanentemente, ¿no? ¿Hasta dónde vas? Pero además están estas otras formas de ataque también usando las redes sociales, que sufren, por ejemplo, mujeres públicas. Los videos montados,
los ataques e insultos en las redes sociales, sobre todo muy fuertemente centrado en mujeres políticas y que uno, mientras más pública eres, más expuesta estás a este tipo de situaciones, ¿no? Y creo que también en el marco de la lucha contra la violencia también se está desarrollando una serie de estrategias para proteger mejor tu manejo en las redes, etcétera. Entonces, y esto tiene que ser un tema que hay que recurrentemente plantearlo a las chicas jóvenes porque se usa mucho, ¿no? Y es una forma de violencia, el control es absolutamente una forma de violencia. Hablando de redes y de medios, yo tengo que hacer un mea culpa y lo voy a hacer mostrando la imagen, por favor, de un suplemento comercial que tuvimos y metimos las dos patas, ¿no? Y que yo puse en Twitter. Y que puso en Twitter Mónica, con toda razón, en este sexismo de manual, totalmente cierto. Hemos puesto nosotros, es un suplemento comercial, donde dice, aún no has decidido qué y dónde estudiar, próxima vez voy a traer mis lentes. Ingeniero, claro, chico ingeniero. El otro, doctor. Y la otra niña pone parvularia, ¿no? Obviamente estamos aquí reproduciendo estos estereotipos que, claro, en su momento, cuando Mónica tuitea y dice sexismo de manual, yo me doy la vuelta y he dicho, ¿quién, cómo, dónde, qué han hecho? Y claro, en nuestros equipos veíamos un alertó, pero dijo que por el número, pero el otro. Obviamente no hubo mala fe, pero sí estamos reproduciendo, y de pronto alguien de otra sección me decía, pero tal vez es porque el número de parvulares, pues sí, por supuesto que hay más parvularias, ¿no? Y si es por número, entonces tendríamos que salir todos con el ojo en tinta, ¿no es cierto? Y sin estudiar, si es por número. Y la idea es romper con esto, ¿no? Así que obviamente me disculpo, por supuesto, con Mónica, decirle que no hubo mala fe ni del equipo ni de mi parte, pero sobre todo me disculpo con nuestros lectores, pues, porque no es la idea y así nos equivocamos. Y esto es porque lo encontré. Cuando Mónica hablaba de los titulares, sabe Dios la de titulares que también en un nivel de conciencia no muy consciente, periodistas y periodistas, as y os, nosotras y nosotros, también incurrimos porque formamos parte, pues, de un molde del que es muy difícil escaparse, ¿no? Hablando de tesis, yo estoy recordando a Amparo Canedo, una colega que en su tesis, fui tutora de su tesis, aunque Amparo tenía mucho que enseñarme a mí. En su tesis había un ejemplo que llamaba muchísimo la atención y era de una trabajadora del hogar, ¿no? Que en ese momento creo que en ese corpus le decían empleada, ¿no? Una empleada que había robado, una empleada ladrona, pues, ¿no? Y decía la nota, el periodista en la prensa, en el periódico La Prensa, pero puede ser en La Razón o en cualquier otro periódico, y decía, porque la cholita que robó tal cual, no sé qué, y pese a ser del campo, era muy inteligente, dice, o sea, pese a ser del campo. Y se nos salen estas cosas, ¿no? Acabo de hablar con mi papá y me dice, oye, Isabel Allende, ¿qué? Solo he leído un libro de Isabel Allende, pero qué admirable, me dice, porque Isabel Allende parece que escribe muchísimo, cada enero, y mira, hija, y mira, siendo mujer, ¿no? Ay, papito, le digo, ya ¿Cómo encuentra tiempo para escribir esa claro, mujer? Sería la pregunta que yo le hubiera hecho. De hecho me lo pregunto también, pero estamos mucho en eso y cuesta mucho, incluso desde los medios y en las redes, ni qué decir, ¿no? Es muy complicado controlarlo, ¿no? Mi última pregunta es, ¿cómo hacemos para juntar esfuerzos? Otra vez yo sigo pensando en cómo nos transformamos, y lo que yo anunciaba, esto que ha pasado en Argentina, así tenga que ver con el aborto, pero tiene que ver con una reivindicación. En Argentina ya saben que las mujeres salen a las calles y luchan y no logran la ley, pero vuelven a salir y lo lograron. ¿En qué medida este avance, lo digo así, no es la posición editorial concretamente, pero es una posición personal, este avance de pronto puede vincular otras cosas, ¿no? ¿Será un avance? ¿Será que vamos a poder contagiarnos en el sentido positivo de la palabra de este tipo de luchas? Estamos en una arena en disputa, Claudia, por
porque los avances también implica un surgimiento de toda una corriente conservadora preocupada porque las mujeres en su búsqueda de la felicidad, en sus mayores libertades, en su mayor participación política, estuviéramos destruyendo el hogar, ¿no? O estuviéramos destruyendo la familia tradicional. Sí. O libertinaje, perdón. O libertinaje, ¿no? Una amiga mía, trabajadora del hogar, que yo le decía, oye, qué bien, ¿no? Y ella me decía, no, pues porque ahora las mujeres aquí van a venir a reproducirse, o sea, ya cualquiera ya se embaraza, si pueden, claro. así como no. El imaginario social es que al día siguiente iban a haber filas de mujeres abortando. Claro. Y yo creo que todo eso tenemos que reflexionarlo, tenemos que conversarlo. En Bolivia tuvimos un intento de avanzar en términos de las causales por los cuales el aborto no fuera penalizado. Porque tú cuando dices estás en favor del aborto, tú dices el aborto es una cosa tremendamente dolorosa. Quisiéramos que ninguna mujer tenga que sufrir un aborto. Lo que nosotros cuestionamos es que esa mujer que ha decidido tomar esa decisión sea encarcelada. Es decir, no deberíamos penalizar una decisión que ha tomado esa mujer, ¿no? Pero por supuesto quisiéramos que ninguna mujer tenga que llegar a esa decisión. Y para eso, ¿qué pedimos? Pedimos educación sexual en los colegios, pedimos que tengamos acceso a los métodos anticonceptivos, pedimos que haya menos violación en los hogares, porque eso está ocurriendo mucho. Muchas chicas jovencitas de 12, 13, 14 años que son violadas en sus hogares y que tienen que además tener el hijo y llevar adelante ese embarazo, ¿no? Entonces, pero también se ha venido toda una ola conservadora y, por ejemplo, en el Perú ha surgido una corriente y ha llegado rápidamente a Bolivia que se llama Con mis hijos no te metas, que están pidiendo al Estado que el Estado no se meta con sus hijos, cuando en realidad tampoco los hijos son propiedad de los padres, ¿no? Cuando no, con mi plata no te metas. Yo en Argentina, justamente a raíz de este nuevo marco jurídico, escuché a un amigo argentino que decía, yo escuché que me dijeron que esto puede que esté bien, pero ahora con estos abortos, ¿quién paga estos abortos? El Estado, pero eso no va a salir del bolsillo de los Kirchner, va a salir de nuestros bolsillos, por lo tanto, la sociedad argentina va a tener que financiar los abortos de toda esta muchachada, ¿no es cierto? Tenemos este tipo de pensamiento. Pero hay un argumento al revés, que es el Estado en este momento está cubriendo gastos de complicaciones de aborto que llegan a los servicios de salud, que podrían ser mucho más baratos. Esta es la realidad. Es decir, la cantidad de abortos que ocurren en clandestinidad, porque en nuestro país no tenemos más que en los casos de violación y riesgo de la salud y la vida de las mujeres ha aprobado o despenalizado el aborto. Y los abortos clandestinos ocurren cada día. Ahorita no me acuerdo la cantidad de abortos que se producen, pero eran 80.000 al año. Sí, más o menos 180 diarios, creo. Es una cantidad muy impresionante, y alguna vez que me tocó debatir con el presidente del Consejo de la Asociación de Médicos, del Colegio Médico Nacional, él me dijo, ese dato que maneja es muy conservador, o sea que ellos estiman que puede haber una cantidad mayor de abortos que ocurren cada día en nuestro país. Y las complicaciones que se producen por un aborto mal realizado, las tiene que cubrir de todas maneras el Estado, porque son abortos incompletos que llegan a los servicios de salud y que su atención es mucho más cara que pagar un aborto. Esa es, digamos, la argumentación contraria. Sin embargo, también tenemos que ver que las medidas de prevención, el acceso a métodos anticonceptivos, el acceso a educación sexual desde las escuelas, por supuesto que harían mucho más barata esta intervención para el Estado. Y no se trata y se trata más bien de evitar de la mejor manera que los abortos ocurran. Y el Estado, en muchos casos, mira para otro lado y no mira la temática del aborto y todo lo que está detrás. La violencia sexual contra las niñas, adolescentes y mujeres, la falta de acceso a información, la falta de acceso a
anticonceptivos efectivos, modernos, que no te fallen, y en general una cantidad de elementos. Pero aún así, siempre puede haber la posibilidad de que el método anticonceptivo te falle y que tú no quieras tener o no quieras continuar con ese embarazo. Y no tener los embarazos que uno o una no desea, por supuesto. Pero además se torna en un problema de salud pública, ¿no? Cuando los abortos mal realizados provocan la cantidad de muerte materna que tenemos en Bolivia, que es uno de los indicadores más altos de la región. Junto con Haití tenemos el problema más alto de muerte materna en Bolivia. Nuevamente, y habría que engancharlo otra vez con las cifras altas de violencia contra la mujer. Gracias, Mónica Novillo, gracias, Lourdes Montero, gracias a usted. Quédese ahí porque enseguida viene el tercer tiempo de marcas. Va a ser un programa muy bonito para las y los bolivaristas. Alístense, están soñando con su estadio. Hoy seguramente vamos a hablar de esto en minutos nada más. Que tenga una bonita noche.